Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ágora, Convivir para Vivir. Hoy precisamente con un tema que cierra el mes y cierra el mes de una manera muy interesante. Se han estado publicando en las redes sociales de Ágora reflexiones, reportajes, textos alrededor de un concepto muy interesante que es válido rescatarlo en este mes que se le llama patrio, pero creo que las reflexiones que las especialistas de Ágora hacen lo llevan mucho más allá, identidad. Y hoy en el programa vamos a platicar con dos especialistas de Ágora y una especialista invitada alrededor de este tema, pero con el aderezo de la identidad y globalización, que a mí me parece algo muy importante. Las especialistas de Ágora que tenemos en este programa son las psicoterapeutas Libertad Pérez Garza y Valeria Aguilar Vázquez, que ustedes, el público de Ágora, ya las conoce. Y tenemos a una especialista invitada, Anailú Montserrat Rodarte Rupit. Pero pues bueno, empecemos paso por paso. Vamos en la primera parte, la especialista Libertad Pérez Garza, a quien doy la bienvenida. Libertad, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde nos estén viendo y escuchando. ¿Cómo estás, Libertad? Bien, bien. Hola, buenas tardes a todos que nos acompañan y un gusto volverte a saludar, Jaime, por estos rumbos virtuales. Sí. No, qué bien, porque sí, de repente tus actividades no te permiten estar en todos los programas, pero celebramos cuando nos acompañas, Libertad. Entrémosle al tema, libertad. ¿Qué significa identidad? ¿Qué significa la identidad en estos tiempos de globalización que pareciera que no estuviera muy definido, que hay que ser ciudadano del mundo? ¿Qué significa este concepto de identidad en estos tiempos, Libertad? Bueno, primero quisiera como dar un contexto. Me parece importante que estamos viviendo tiempos particulares, ¿no? En términos de la globalización, de lo que significa la globalización, que bueno, es un proceso principalmente económico, pero que es un proceso que llegó a tener efectos en la cultura y, y la cuestión obviamente de la identidad. Entonces, me parece importante esta parte de la globalización, entenderla, cómo de alguna manera este proceso económico y sobre todo esta revolución tecnológica que ha acompañado al proceso de globalización, pues ha despertado, digamos, ciertos movimientos en las identidades nacionales y también en las identidades individuales, ¿no? Yo creo que también que hay que ir dimensionando esta parte, contextualizando. Y bueno, sin lugar a dudas, la pandemia ha sido un detonante importante de esta parte de la revolución tecnológica. Creo que para mí es un parteaguas, creo yo, en la construcción de la identidad, sobre todo para los jóvenes, la pandemia, ¿no? En donde pues el contacto con el otro, la socialización se transforma de un día para otro, ¿no? Y que, bueno, aquí por eso es que retomamos este tema de la identidad en Ágora, porque me parece que, sobre todo en los jóvenes que están en proceso de construcción de la identidad, pues fue muy impactante, digamos, ¿no? Va a tener efectos, no sabemos qué efectos, pero sin lugar a dudas va a tener efectos, ¿no? Yo destacaría un elemento. Finalmente, las dinámicas de las relaciones, tiempo y espacio se han modificado, ¿no? Ya las relaciones sociales no se dan en un espacio único, digamos, donde estamos los dos en un mismo espacio, y los tiempos son distintos, ¿no? Para mí puede ser las 9 de la mañana, pero estoy chateando con alguien en Singapur y ya son las 7 de la noche, ¿no? Entonces, las relaciones sociales que antes se daban en tiempos y espacios similares, ahora no hay eso, ¿no? Ya se da en espacios diversos y en tiempos diversos. Y yo creo que eso va cambiando también la forma en que nos vamos relacionando los seres humanos. Y la otra cuestión que también destacaría es cómo hay una contradicción cada vez por ser únicos, ¿no? Por ser, tener nuestra individualidad cada vez más marcada,
¿no? Queremos destacar en este mundo, pero es un mundo que también nos pide igualdad, homogeneidad, ¿no? Y entonces estamos en esta contradicción entre la unicidad y también la globalidad. Y yo creo que ahí es donde ahorita pues cada una de las participantes ya va a ir a detalle desmenuzando estas características, tanto en lo social como en la parte ya psicológica e individual, pero me parece que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cómo al final vamos a ir construyendo nuestra identidad a partir de la relación con el mundo, literal, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Pareciera que yo recupero, bueno, ahorita a lo mejor nos escuchan jóvenes, no sé qué edad sea la principal auditorio, pero, por ejemplo, antes había el eslogan de Los Ángeles Azules, no sé si se acuerdan, de Iztapalapa para el mundo, ¿no? Y yo creo que eran un poco, ¿no? Presagio de la globalización de Los Ángeles Azules. Cómo de algo local se va a poder difundir y cómo va a poder influir a nivel internacional, no solamente con la música, sino también estás transmitiendo identidad, cultura, comportamientos, ¿no? Wow, qué interesante. Que además es algo muy curioso el ejemplo que tomas en relación a este grupo musical, porque sí, además de un barrio icónico de lo que implique la Ciudad de México, el aspecto chilango, ¿no? Y de ahí ya pensar en el aspecto global, que si bien todos los seres humanos de alguna manera ahorita por trabajo, estamos inmersos en este mundo de lo global. La tecnología nos ha hecho, como tú bien reflexionas, que te puedes estar comunicando inclusive de manera hasta más cercana, lo pongo entre comillas, con alguien en Singapur, como tú bien comentas, en Japón, en China, en Rusia, en cualquier país del mundo, e interactuar de una manera relativamente cercana y no conocer al vecino, ¿no? Al del departamento, al de la puerta de al lado. Pero también al mismo tiempo nos acerca y lima diferencias, ¿no? O sea, yo no sé si en términos de mercadotecnia hace algunos años se hablaba de que gran parte de la estrategia de globalización era para que todos nos viéramos iguales, todos usáramos jeans, ¿no? Todos usáramos las mismas marcas de ropa, todos usáramos pues es decir, era más una estrategia comercial por un lado, pero eso, como tú bien reflexionas, Libertad, ha calado profundo en nosotros, en todos, y en los jóvenes son elementos a considerar. Y qué buena reflexión. El tiempo se está yendo rapidísimo. Me quedé reflexionando todo lo que tú comentas. Tenemos que hacer la primer pausa, pero regresando vamos a platicar con la especialista Nailú Montserrat Rodarte Rupit sobre estos aspectos de la identidad nacional, cómo se construyen los jóvenes, que me parece eso muy interesante. Ya está nuestra especialista conectada con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estás en tu programa Ágora, Convivir para Vivir. Regresamos a tu programa Ágora, Convivir para Vivir. Estamos reflexionando sobre lo que implica la identidad y la globalización. Y bueno, ya la psicoterapeuta Libertad Pérez Garza hizo una reflexión muy interesante sobre este tema, alrededor de detalles que tenemos que considerar. Y ahora tenemos una especialista invitada. Ella es Nailú Montserrat Rodarte Rupit, es egresada de la UNAM por la licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Tiene especialidad en subjetividad y género, algo que me parece muy interesante. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación orientado a entender cómo la identidad de los adultos jóvenes influye en la construcción de relaciones tóxicas. Y le doy la bienvenida a la especialista Nailú Montserrat Rodarte Rupit. Nailú, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime, mucho gusto. Yo muy bien, muchas gracias. Muy halagada por la invitación. No, qué bien. Pues hablemos de identidad nacional, hagamos énfasis en la identidad mexicana, que es parte de lo que
de lo que nos vas a platicar. ¿Cómo se construyen los jóvenes de ahora, ¿no? esta identidad, Nailu, y cómo influye en algo muy interesante, su proyecto de vida? Platícanos. Fíjate, ya hay algunas pautas interesantes que ya marcaba Libertad hace un momento, que tienen mucho que ver con un proceso que se ve a nivel mundial, pero en México ocurre una situación curiosa con respecto a la identidad. El funcionamiento de la identidad en general radica en una confirmación mutua. Para que yo tenga conocimiento de quién soy, tiene que haber un entorno que me rectifique quién soy. Entonces yo elijo, dentro de la gama de posibilidades que hay en mi contexto, quién elijo ser. Obviamente son procesos que están todo el tiempo en reconfirmación, están todo el tiempo en cambio, pero dependiendo del contexto en donde estés, hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar, porque definitivamente son cosas que no conocemos. Yo, por ejemplo, no tengo noción de cómo se siente ser nacionalista francés en la época de la Revolución Rusa, porque no soy francesa y porque no habito en el contexto temporal en el que habitaban en la Revolución Rusa. Entonces, ser mexicano y ser francés tienen pautas diferentes, a pesar de que aquí en México hay una cuestión interesante, porque culturalmente desde la conquista hubo ahí varios factores que se mezclaron y que no están muy certeros. Para nosotros el nacionalismo representa una cuestión muy ambigua. Entonces hemos encontrado nuestro factor identitario como mexicanos en muchas cosas culturales. La cuestión aquí es que, por ejemplo, mi generación está sufriendo una especie como de proceso de cambio interesante, que justo mencionaba Libertad, con cuestiones como la tecnología, que no se perciben como que fueran cambios tan radicales, pero en realidad es muy interesante percibir cómo a raíz de la pandemia, por ejemplo, percibimos el espacio de forma diferente. Yo habito el espacio en este momento contigo de una forma que no es literal, que es una cuestión virtual. Entonces, eso implica también el tiempo. Por ejemplo, yo puedo ubicar eventos del pasado de mi vida con respecto a sucesos históricos, a momentos del tiempo del cambio geográfico. Yo podría decir, pues esto pasó más o menos por esta fecha porque era invierno, porque los árboles se veían así, o porque ocurrió cierto momento histórico. Nosotros encerrados en nuestra casa, el espacio y el tiempo se percibe diferente. De pronto hay personas que sienten que el tiempo pasa más lento, que el tiempo pasa más rápido. Eso es un ejemplo de cómo un cambio, digamos, pequeño, como comunicarse por el celular, puede tener consecuencias graves, o puede contener más bien consecuencias grandes o consecuencias importantes. Con las identidades ocurre algo similar. Había estructuras que eran necesarias para que nosotros viviéramos en comunidades, estructuras como la familia, como la religión, como el Estado, que nos permiten sentir cierto nivel de identificación, que en el momento en el que yo iba como católica los domingos a misa y estaba yo con 100 personas que no conozco, siento cierto nivel de afinidad por esas personas, porque compartimos cierto contexto que nos hace ser iguales en ese sentido. No sé qué afiliación política tengan, no sé siquiera si son mexicanos, pero sé que en ese momento, en ese lugar, somos iguales, porque más o menos puedo asumir que piensan de formas parecidas a mí. Pasa lo mismo con la familia. Yo a lo mejor hace 50 años pensaba en familia y pensaba en una estructura muy precisa. El Estado también, sé que somos una república, que somos democráticos, que puedo votar. Lo que ocurre actualmente es que todo eso está en debate. Ahora nos estamos cuestionando, ¿por qué esta religión es la que predomina? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué este concepto de familia sí abarca estas cualidades y por qué este no? ¿Por qué si soy mujer me defino como tal y qué es lo que me hace ser mujer? ¿O por qué ser hombre? Entonces hay muchas características de las que hemos construido para vivir en comunidades que se están poniendo en duda en este momento. Y lo que ocurre es que tenemos una necesidad básica de vivir en comunidad. Nosotros como seres humanos somos seres sociales. Entonces, si perdemos estas estructuras que nos daban el mínimo de capacidad de identificación, como en la misa, que yo decía, bueno, al menos esta persona es católica, es mexicano, es hombre, es mujer, más o menos encuentro cierto nivel de identificación. Si yo lo reconozco a él, entonces él me reconoce a mí. Yo pienso que soy mujer y veo a alguien que creo que es mujer, entonces confirma su identidad y confirmo la mía y se genera este círculo. Pero si están entonces estas cualidades en debate, empieza a haber mucha inestabilidad.
Y eso es lo que está sufriendo mi generación justo en este momento, porque estamos en este principio como de conformación de una identidad autónoma en la que te desprendes de tu familia, en la que empiezas a forjar ciertos planes a futuro y necesitas esos referentes. Es urgente saber hacia dónde voy, sabiendo quién soy, pero si todo eso está en debate, entonces se vuelve un proceso complicado y entonces empieza a haber un sentido de preocupación generalizada, una sensación de vacío, de pertenencia. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Entonces, lo que empieza a ocurrir y que es interesante porque tiene mucho que ver con el contexto específico que atañe a México, es que estamos solventando esos vacíos estructurales e ideológicos con las emociones. Ahora todo lo que nos provoca sentido de pertenencia emocional nos genera un arraigo muy fuerte. Por ejemplo, la astrología, los signos zodiacales. Ahorita en internet hay como todo un esquema que se está haciendo súper popular de que es que los Sagitario esto y es que los Géminis aquello. Bueno, es un sistema de identificación. A mí me brinda sensación de seguridad ontológica saber que yo, por ser Sagitario, tengo ciertas características que comparto con otra porción de la población que no necesariamente conozco, que a lo mejor no conozco en persona, pero que sé que está ahí. Y que porque ellos existen, entonces yo existo. Y que si ellos existen y se valida su existencia, entonces yo puedo formar parte de ese lugar. Pasa lo mismo con festivales de música, por ejemplo, con las personas que sienten mucho arraigo por festivales como el EDC, con los raves, pasa con los movimientos sociales, con formas de vida. Si yo soy vegano, entonces siento mucho arraigo por ser vegano y eso define quién soy. Entonces, con esos pedacitos, porque la identidad no se formula con una sola cualidad, ni siquiera cuando teníamos estructuras básicas podía definir, pues yo lo único que soy es católica. No, o sea, yo soy católica, hija, mamá, socióloga y muchas otras características. Están en debate muchas de ellas, entonces lo que hacemos es generar mucho apego con las que nos generan satisfacción en estos escenarios muy precisos, como la astrología, como la orientación política también, por ejemplo, personas que se sienten muy identificadas con ciertas alineaciones de derecha, de izquierda, si soy feminista, si soy ecologista, siento mucho arraigo porque ahí es donde siento comunidad, donde siento identidad. Y entonces sentir esa pertenencia me da a mí la posibilidad de forjarme un futuro, porque si sé quién soy, qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero, entonces puedo definir ciertas cosas en el futuro. Pero si no sé quién soy, entonces todo es muy estresante y me genera ansiedad y preocupación. Antes, por ejemplo, recuerdo cómo la generación, por ejemplo, de mis padres sentían mucha afiliación por la carrera que estudiaban. Es que yo soy abogado. Y entonces los abogados tenían ciertas características muy particulares y decías, es que yo como soy abogado me he visto así, como soy abogado vivo en este lugar, como soy abogado tengo este carro. Yo como soy artista, por ejemplo, tengo otras características que también me definen y que definen la forma en la que llevo mi vida. Pero ahora todo eso es relativo. No porque en algún momento todos los abogados se hayan visto igual, pero había más o menos cierta congruencia con ciertos factores. El debate es importante porque esa es la raíz de que la historia avance, que nosotros nos preguntemos por qué de ciertas cosas y que se genere ese debate. Pero de un momento de transición a otro momento de transición, en el que de un lugar hay una estructura y se cambia a otra, ese momento que ocurre en medio es muy estresante porque no sabemos qué es lo que nos funciona. Ocurre con la identidad de género, por ejemplo, que ahora es un tema que está sobre la mesa constantemente, porque define cómo las personas operan, ese operar en la vida, y todavía no se tiene seguro cuál es la conclusión final. En algún momento se va a tener, pero mientras ese debate es necesario, y en lo que ese debate ocurre, hay que encontrar lugares donde generemos comunidad. Y es importante permitirnos, de pronto existe este discurso, es que ahora los jóvenes se ofenden por todo y es que ahora se apasionan por todo. Pues es que sí, nos estamos cuestionando muchas cuestiones elementales de la vida y del funcionamiento de la sociedad y necesitamos encontrar dónde solventar esos vacíos que podrían generar un poco de angustia. Y es importante que se generen estos espacios culturales. A lo mejor me gusta mucho tocar la guitarra,
no sé cuál es mi afiliación política, pero me gusta mucho tocar la guitarra y siento comunidad en donde toco la guitarra, y a lo mejor eso determina qué estudio después, o determina dónde vivo, o determina cómo me visto, porque genero esta cualidad que me hace sentir arraigo, y es importante. No, wow, me parece muy interesante lo que reflexionas, Nailu. Y al mismo tiempo si cambia este viejo concepto, y le voy a decir viejo por ponerle una característica, ¿no? Esta idea de las identidades, de ser mexicanos o de ser, como tú comentabas, ¿no? Franceses o cosas así, se ha vuelto, no sé, lo visualizo así a partir de que te escucho, menos vertical y un poquito más horizontal, ¿no? Ya es más por la parte comunidad. Ya puedo encontrar inclusive, no sé, en hacer yoga, por ejemplo, una comunidad, y no importa si esa comunidad global en donde me identifico con gente que hace yoga, pues ahí hay rusos, franceses, argentinos, españoles, y hay un sentido de identidad por eso me estás haciendo pensar, y me parece muy interesante, Nailu. Se está acabando el tiempo, tengo que hacer un corte, pero regresando necesitamos ahondar un poquito más. Me parece muy interesante sobre esto y sobre lo que implique el significado de la identidad, o hablar de las identidades, que ya me estás haciendo pensar en eso. Estás en tu programa Ágora, Convivir para Vivir. Regresamos. Regresamos a tu programa Ágora, Convivir para Vivir, y créanme que la charla está muy interesante, inclusive no necesariamente en pantalla, sino fuera en el corte continuamos platicando sobre esto, y hay muchas reflexiones. Es un gran tema, a mí me parece, y ahora vamos a platicar con especialista Valeria Aguilar Vázquez sobre este asunto. Pero un tema que me parece muy interesante con esto es la construcción y el significado de la identidad desde la parte psicológica. Saludo al especialista Valeria Aguilar. ¿Cómo estás, Valeria? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos encontremos. ¿Cómo entrarle al tema del significado de la identidad desde la parte psicológica, Valeria? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, es un placer para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Y en efecto, ¿cómo entender la identidad? ¿O qué es esto de la identidad? Muchos lo conocemos también como qué es esto de la personalidad, ¿no? ¿Cómo la vamos construyendo? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos agrada, qué nos desagrada? Es precisamente ir construyendo a través de diversas preguntas un poco nuestro autoconcepto. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos agrada? ¿Qué nos desagrada? ¿Qué nos molesta? ¿Qué podemos retomar de lo que nos enseña nuestra familia, nuestra cultura? ¿Qué no nos gusta de eso? ¿Qué es lo que evidentemente a veces podemos encontrar que puede estar de moda, y que puede ser también algo que influencia el tema de la identidad, ¿no? Nosotros nos vamos construyendo a lo largo de la vida, por lo que vamos observando mucho en el medio ambiente, pero también mucho de lo que vamos identificando que nos agrada y que nos acomoda también un poquito, ¿no? Si me siento a gusto con cierto estilo, con cierta forma de ser, con ciertas cuestiones con las cuales yo me siento, plenamente satisfecho, pues bueno, digamos que de cierta forma, de esa manera vamos construyendo nuestra identidad. Ahora, también la fase de la adolescencia es una fase muy crucial en este tema de la identidad. ¿Por qué? Porque es precisamente en donde el adolescente empieza a separarse de todo esto de que dice papá, dice mamá, y tienes que ir a la escuela porque tienes que ir a la escuela, ya voy a la escuela no porque me dicen mis papás, sino porque yo quiero aprender. Ya no tengo que sacar buenas calificaciones porque mis papás me dicen, sino porque yo quiero tener buenas notas. Entonces, si te das cuenta un poco, el discurso empieza a cambiar de la infancia en que lo hago y voy a la natación y al deporte, etcétera, etcétera, porque me dicen mis papás, me gusta a mí,
y yo quiero ir, y yo quiero hacerlo, y a mí me interesa, y a mí me importa. Entonces, la fase de la adolescencia es muy crucial precisamente en esta construcción de la identidad. Muchas veces, evidentemente, pues terminamos aceptando lo que dicen los papás, adaptándonos a eso que nos dijeron los padres, pero finalmente el discurso cambia, si no es porque mi papá lo dice, sino porque estoy convencido que quiero hacerlo, que sí me gusta. Y esto lo puedo, pues, digo, te estoy dando un ejemplo en términos a lo mejor educativos, ¿no? De las calificaciones y la escuela, pero eso también implica a lo mejor a veces hasta el tema religioso, ¿no? Yo te puedo compartir aquí una experiencia personal. Yo me acuerdo que mi hermano en la fase de la adolescencia de repente se preguntaba y decía, ¿quiero ser católico como mi familia o no? Y bueno, estuvo en una iglesia, luego estuvo en otra, investigó de aquí, investigó de allá, y al final del día dijo, sí quiero ser católico, pero entró en una fase en la que de repente decía, pues ahora me voy a ir a una cosa cristiana, y después voy a ir a una cosa de no sé qué, y después me voy a meter a la cosa, y se ponía a leer y demás, porque él andaba precisamente en esta búsqueda, si realmente él quería o no profesar la religión que desde pues chiquitos a nosotros, pues nuestros papás nos habían digamos de cierta forma inculcado, y al final del día dijo, pues creo que sí, pero ya no era por un asunto de tengo que ir a misa porque mis papás me dicen, tengo que ir a misa porque me están llevando, sino que al final del día ya hubo un convencimiento a raíz de ciertas experiencias, ciertas lecturas, y eso es lo que nos pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Nos cuestionamos absolutamente todo, y evidentemente también hay una influencia social que no podemos perder de vista, que muchas veces pues son los amigos, que muchas veces son los amigos los que de cierta forma, pues bueno, también están ahí un poco, de cierta manera, tocando y cuestionándonos también al respecto de si quiero pertenecer o no quiero pertenecer a este grupo, si me interesa lo que está haciendo este grupo o no me interesa. Fíjate, hay un autor que se llama Guillermo Carvajal, es un autor colombiano, psicoanalista colombiano, que ha trabajado mucho el tema de los adolescentes. Y él refiere mucho acerca de también cómo los grupos influyen en la construcción de esta identidad. La identidad empieza mucho con el tema de los cambios físicos, evidentemente, ¿no? O sea, el chico, el niño sabe cómo le responde su cuerpo, sabe cómo este cuerpo reacciona, y es cuando entramos a la adolescencia, con todo este cambio hormonal, pues y con todos estos cambios físicos, de repente, pues tengo mis brazos y mis piernas más largas que mi tronco, la ropa no me queda, la ropa no me cae bien, me sale el barrito aquí, estoy en una exposición y me sale el gallo, y ¡ay, es una vergüenza! Y no tengo, me da pena, si me visto así me gusta o no me gusta. Entonces empieza a haber realmente un cuestionamiento de ¿y ahora quién soy? Evidentemente eso también nos y eso hace que el grupo de amigos de sus edades sea mucho más importante que a lo mejor los padres y que algún otro grupo, ¿no? Otro grupo social. Entonces, fíjate, a veces hay una pequeña doble trampa, y aquí entra un poco lo que decía este autor que te refiero, Carvajal, porque o nos podemos ir por el grupo de amigos en el cual entre todos nos colaboramos en este asunto de la identidad. Incluso él menciona y refiere algo que es muy interesante y que yo a veces se lo platico a los papás de mis adolescentes cuando les digo, es que lo peor que le pueden hacer a un adolescente es decirle no vas con tus amigos. ¿Por qué? Porque un amigo es como una pierna, el otro amigo es como la otra, como un brazo, él es la rodilla de tu amigo, y entonces de repente es, o sea, si yo soy a raíz y a través de mis amigos, y el que me digas, no puedo ir a ver a mi, bueno, no puedo ir a ver a mi pierna, pero no puedo ir a ver a mi amigo, que es como mi pierna, como mi brazo, el que me sostiene, es sumamente complejo y difícil para ellos en esta parte, toda vez que están conformando esta identidad también a través del otro. Ahora, hay una parte que también este grupo se puede desvirtuar,
¿qué puede ser la pandilla, no? Esta pandilla que ya no necesariamente es un grupo, sino que es esta pandilla que rompe la regla, que rompe la norma, que delinque, que roba, que traspasa los límites de los otros, ¿no? Entonces, evidentemente sí, en la adolescencia hay toda esta construcción de identidad que es sumamente importante, que bueno, podamos considerar, pero me parece que también, bueno, en este asunto de la búsqueda de identidad, pues los adultos también sepamos más o menos cómo ir un poco, digamos, trabajando este asunto, porque si no se nos puede ir un poquito de las manos. Y bueno, no solamente por el tema de las conductas de riesgo en las cuales muchos de ellos pueden caer, sino también por este asunto de que, bueno, pues hay que apoyar también a los adolescentes en este tema de ir, digamos, de cierta forma conteniendo estos impulsos, estos deseos, esto me gusta y al otro día ya no me gusta. Entonces, este cambio de la identidad, evidentemente, en términos psíquicos, inicia por un asunto físico en el que no reconozco mi cuerpo, y después esto impacta, evidentemente, en términos emocionales, pues si esto no es mi cuerpo, entonces ¿yo qué soy? ¿Y quién soy? ¿Y qué me gusta? De veras me gustaban las mismas caricaturas que me gustaban cuando estaba chiquito o cuando estaba chiquita. Realmente me gusta vestirme de esta forma, realmente me gusta este tipo de amigos. Las preguntas que se hacía mi hermano en términos religiosos, porque me parece que te digo, no solamente es en términos educativos, sino también a veces en términos morales, en términos también religiosos. Quiero profesar esta religión de mi familia, de veras es la buena, y entonces, bueno, los papás ahí tenemos un gran reto en este asunto del curso de la identidad. Wow, pues qué interesante. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero creo que las especialistas de Ágora han logrado ver esta parte o dilucidar esta parte de la identidad desde 3 aspectos que me parecen muy interesantes, ¿no? La identidad de la globalización, la identidad y el proyecto de vida, y ahora con Valeria la identidad y esta parte de la psicología y de la formación. Quiero agradecer a las especialistas de Ágora, Libertad Pérez Garza y Valeria Aguilar Vázquez, así como la especialista invitada Nailú Montserrat Rodarte Rupit. Gracias por participar, gracias por darnos estos elementos de reflexión tan interesantes, y pues yo creo que es un tema que hay que seguir platicando porque habla mucho, precisamente es el tema que habla mucho de quiénes somos y lo que somos. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias, bye. Este ha sido su programa Ágora, Convivir para Vivir. Seguimos trabajando para todos los aspectos de salud mental que Ágora representa y promueve. Hasta la próxima.